Hay edificios que guardan historias extrañas. Algunos parecen completamente normales durante el día. Personas entrando y saliendo, ascensores subiendo y bajando, puertas que se abren y se cierran sin que nadie preste mucha atención. Pero cuando llega la noche, ciertos lugares parecen cambiar. Los pasillos se vuelven silenciosos, las luces parecen más frías, y el sonido de un ascensor moviéndose en un edificio vacío puede resultar inquietante. Esta historia comienza en un edificio antiguo de oficinas ubicado en el centro de una gran ciudad. Durante el día, el lugar estaba lleno de trabajadores, personas entrando con prisa, teléfonos sonando y el constante movimiento de quienes subían y bajaban por los ascensores. Pero por la noche, el edificio quedaba casi completamente vacío. Solo quedaban algunos guardias de seguridad y en ocasiones algún empleado que se quedaba trabajando hasta tarde. Una de esas noches, un hombre llamado Marcos salió de su oficina después de terminar un informe importante. Eran casi las 2 de la madrugada. El edificio estaba completamente en silencio. Marcos caminó por el pasillo hasta llegar al ascensor. Presionó el botón para bajar al primer piso. Después de unos segundos, las puertas se abrieron. El ascensor estaba vacío. Entró y presionó el botón del piso 1. Las puertas se cerraron lentamente. El ascensor comenzó a bajar. Pero algo extraño ocurrió. Después de pasar algunos pisos, el ascensor se detuvo de repente. Las luces parpadearon por un momento. Marcos pensó que tal vez era una falla eléctrica, pero cuando las puertas se abrieron, algo no tenía sentido. Frente a él había un pasillo completamente oscuro. No había señales, no había números de piso, no había puertas visibles, solo un pasillo largo y silencioso. Marcos miró el panel del ascensor. El número que aparecía en la pantalla era extraño. Marcaba piso 13. Pero había un problema. Ese edificio no tenía piso 13. De hecho, en el panel del ascensor no existía ningún botón con ese número. El edificio tenía 12 pisos y luego pasaba directamente al 14. Marcos sintió una extraña sensación de incomodidad. Por unos segundos pensó en salir del ascensor para mirar el pasillo, pero algo dentro de él le decía que no lo hiciera. Presionó el botón para cerrar las puertas. El ascensor no respondió. El pasillo frente a él seguía completamente oscuro. El silencio era absoluto. Y entonces, algo ocurrió. Durante algunos segundos, Marcos se quedó completamente inmóvil dentro del ascensor. El silencio del lugar era extraño. No se escuchaba ningún sonido del edificio, ni ventilación, ni pasos, ni siquiera el leve zumbido eléctrico que normalmente se escucha dentro de un ascensor. Nada. Marcos miró nuevamente el panel. El indicador seguía mostrando el mismo número. Piso 13. Un piso que, según los planos del edificio, simplemente no existía. Intentó presionar nuevamente el botón del primer piso. Nada ocurrió. Las puertas permanecían abiertas. El pasillo oscuro frente a él parecía interminable. La luz del ascensor apenas alcanzaba a iluminar una pequeña parte del suelo. El resto estaba completamente cubierto por la oscuridad. Fue entonces cuando Marcos creyó ver algo. Al fondo del pasillo parecía haber una sombra, algo que se movía lentamente. Al principio pensó que era solo su imaginación, tal vez una ilusión causada por el cansancio, pero entonces la sombra volvió a moverse. Era como si algo estuviera caminando en la oscuridad. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin pensarlo demasiado, presionó varias veces el botón para cerrar las puertas. Esta vez, el ascensor reaccionó. Las puertas comenzaron a cerrarse lentamente. Pero justo antes de cerrarse por completo, la sombra se movió de nuevo. Y por un segundo, Marcos tuvo la extraña sensación de que algo estaba observándolo desde el pasillo. Las puertas finalmente se cerraron. El ascensor volvió a moverse, esta vez descendiendo con normalidad. Segundos después, llegó al primer piso.
Cuando las puertas se abrieron, Marcos salió rápidamente del ascensor. El guardia de seguridad que estaba en la recepción notó que algo no estaba bien. Marcos estaba pálido. Parecía realmente asustado. Cuando le contó lo que había ocurrido, el guardia lo miró en silencio durante algunos segundos. Luego dijo algo que lo dejó aún más inquieto. No era la primera vez que alguien mencionaba el piso 13. El guardia explicó que, a lo largo de los años, algunas personas que trabajaban hasta muy tarde en el edificio habían contado historias similares, historias sobre un ascensor que, de vez en cuando, se detenía en un piso que no aparecía en el panel, un piso que no estaba en los planos del edificio, un piso que nadie debería poder visitar. Según esos relatos, el ascensor solo se detenía allí durante la madrugada, casi siempre entre las 2 y las 3 de la mañana, y siempre ocurría lo mismo. Las puertas se abrían, revelando un pasillo oscuro, un lugar silencioso, un lugar que no parecía pertenecer al edificio. Algunas personas decían que todo era solo una falla mecánica, tal vez un error en el sistema del ascensor, pero había algo que nadie lograba explicar. En las cámaras de seguridad del edificio nunca aparecía ningún piso 13. Cuando revisaban las grabaciones, el ascensor simplemente parecía detenerse durante algunos segundos, entre dos pisos normales, como si ese lugar no existiera realmente. Aún así, varias personas afirmaban haber visto ese pasillo, un pasillo oscuro, largo, silencioso, y algunos incluso dijeron haber visto algo moviéndose allí. Después de aquella noche, Marcos nunca volvió a quedarse trabajando hasta tarde, y siempre evitaba usar el ascensor cuando el edificio estaba casi vacío. Con el tiempo, la historia comenzó a circular entre los empleados del lugar. Algunos se reían de ella, otros preferían no hablar del tema, pero todos coincidían en algo. Si alguna vez entras a un ascensor en un edificio vacío durante la madrugada, y de repente se detiene en un piso que no aparece en los botones, tal vez lo mejor que puedes hacer sea no salir, porque algunas puertas, tal vez, nunca deberían abrirse. Después de aquella noche, Marcos intentó convencerse de que todo había sido una coincidencia. Tal vez el ascensor realmente había tenido una falla. Tal vez el pasillo oscuro que vio era simplemente otro piso con las luces apagadas. Pero había algo que no podía olvidar. El número que había aparecido en el panel. Piso 13. Un piso que no existía en el edificio. Durante los días siguientes, Marcos intentó investigar por su cuenta. Habló con algunos compañeros de trabajo. Al principio, la mayoría pensó que estaba bromeando, pero cuando mencionó el piso 13, la reacción de algunos fue diferente. Uno de los empleados más antiguos del edificio lo miró con una expresión seria. Luego dijo algo que dejó a Marcos en silencio. Según él, esa historia existía desde que el edificio fue construido. Décadas atrás, cuando el lugar aún estaba en construcción, ocurrió un accidente. Un trabajador cayó por el hueco del ascensor durante la madrugada. Nadie supo exactamente cómo ocurrió, pero el accidente fue tan grave que la obra se detuvo durante varios días. Algunos trabajadores afirmaron que el hombre había estado trabajando cerca del lugar donde debía existir el piso 13. Después del accidente, los arquitectos decidieron eliminar ese número del edificio. En lugar de tener un piso 13, el ascensor pasaba directamente del 12 al 14. Era una práctica común en muchos edificios, pero algunos trabajadores creían que el lugar donde debería estar ese piso nunca desapareció realmente. Simplemente quedó oculto. Y a veces, durante la madrugada, el ascensor parecía encontrar el camino hacia ese lugar. La historia podría haber terminado ahí, solo como un rumor más entre las personas que trabajaban en el edificio. Pero unos meses después, ocurrió algo que hizo que todo volviera a llamar la atención. Una mujer llamada Laura trabajaba en una empresa que ocupaba uno de los pisos superiores del edificio.
Una noche, se quedó trabajando hasta tarde. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, decidió irse a casa. El edificio estaba completamente silencioso. Laura caminó por el pasillo vacío hasta llegar al ascensor. Presionó el botón para bajar. Cuando las puertas se abrieron, el ascensor estaba vacío. Entró y presionó el botón del primer piso. Las puertas se cerraron. El ascensor comenzó a descender. Pero unos segundos después, se detuvo. Las luces parpadearon brevemente. Las puertas se abrieron lentamente. Frente a ella, había un pasillo oscuro. Un pasillo que no reconocía. Laura miró el panel. El indicador mostraba algo extraño. Piso 13. Por un momento pensó que se trataba de una broma, pero entonces escuchó algo. Un sonido suave, como pasos lejanos en el pasillo. Laura sintió un miedo repentino. Sin pensarlo, presionó el botón para cerrar las puertas. Las puertas comenzaron a cerrarse, pero justo antes de cerrarse por completo, Laura vio algo. Al fondo del pasillo, una figura. Una silueta parada en la oscuridad, observando el ascensor. Las puertas se cerraron. El ascensor volvió a moverse. Y unos segundos después, llegó al primer piso. Laura salió del edificio sin mirar atrás, y nunca volvió a quedarse trabajando hasta tarde. Con el paso del tiempo, más historias comenzaron a circular sobre el ascensor del edificio. Algunas personas decían que todo era solo una coincidencia o una falla técnica, pero había algo que nadie lograba explicar. Siempre ocurría en el mismo horario, entre las 2 y las 3 de la madrugada. El momento en que el edificio quedaba completamente vacío, el momento en que los pasillos estaban en silencio, y el ascensor parecía moverse por sí solo. Algunos guardias de seguridad afirmaban que, en ocasiones, el ascensor se detenía durante varios segundos entre dos pisos, como si hubiera abierto las puertas en un lugar que no aparecía en el sistema. Pero cuando revisaban las cámaras, no se veía nada, solo el ascensor detenido, y luego continuando su camino. Hasta hoy, el edificio sigue funcionando con normalidad. Personas entran y salen todos los días. Los ascensores suben y bajan sin problemas, y nadie habla abiertamente sobre el piso 13. Pero algunos empleados que han trabajado allí durante muchos años dicen que hay una regla que todos conocen. Una regla simple. Si alguna vez entras al ascensor de ese edificio, durante la madrugada, y el indicador muestra un piso que no existe, no salgas, no mires el pasillo, y presiona inmediatamente el botón para cerrar las puertas. Porque algunas personas creen que ese piso nunca desapareció realmente, y que en algún lugar entre el piso 12 y el 14, todavía existe un lugar que no debería estar allí. Un lugar oscuro, silencioso, esperando que alguien abra las puertas y dé el primer paso hacia afuera.